En este video podrían describirse escenas fuertes, por lo que es recomendable estar preparado antes de verlo. Te recomiendo llegues hasta el final para que entiendas toda esta gran injusticia alrededor de este tema. Entonces, él lo sometió a violencia física y humillación durante 3 horas, en las que lo obligó a practicar sexo con otras víctimas, mientras hacía comentarios provocadores como: no quieres acostarte con este afeminado. La Guerra de Corea provocó la división de la península en Corea del Norte y Corea del Sur. Desde entonces, ambas Coreas siguen con relaciones diplomáticas muy tensas. Es por eso por lo que los hombres surcoreanos tienen la obligación de ir al ejército, en dado caso que vuelva a explotar otra guerra con el país vecino. Durante la duración de este video miraremos juntos al abismo del ejército coreano, qué es realmente lo que pasa adentro, y lo más interesante y triste al mismo tiempo, el abuso sexual que sucede a la comunidad LGBT dentro de dichos lugares. Los hombres surcoreanos deben alistarse al servicio militar entre los 18 y 28 años. La sociedad de Corea del Sur ve como un deber a la patria llevar a cabo este proceso militar, por lo que si no es realizado, la persona, aparte de ir a la cárcel, recibiría la decepción de su propia familia. Como siempre, existen excepciones a deportistas y artistas que han dejado marca importante en la nación coreana. La duración del servicio aproximadamente es de 1 año y 9 meses. Las mujeres, por el contrario, no están obligadas a realizar el servicio militar, pero pueden alistarse voluntariamente si ellas quieren. Cuando un hombre coreano cumple 19 o 20 años, realiza un examen físico y en función de la calificación formará parte del ejército. Dentro de este existe una clasificación que va del 1 al 7. Del 1 al 3 permite formar parte activo del ejército. El 4 forma parte del personal no activo del servicio público, yendo a puestos de residencias de ancianos, metros o centros comunitarios. Del 5 al 7 agrupa a aquellas personas que no pueden realizar el servicio militar de ninguna manera. Habiendo presentado un poco más de cómo funciona, hablemos ahora sí de cosas turbias que no salen a la luz. En Corea del Sur, los soldados gays y trans sufren violencia, hostigamiento y discriminación, mayormente generalizada a causa de la penalización de las relaciones sexuales con consentimiento entre hombres en las Fuerzas Armadas. Serving in Silence revela el impacto destructivo que tienen las personas LGBT y la penalización de las relaciones homosexuales con consentimiento en las Fuerzas Armadas del país. A continuación, me permito mencionarles un resumen de lo que sucede en este artículo, muy importante y muy curioso a la vez para entrar en contexto de lo que pasa alrededor. No hay ninguna ley que penalice la actividad sexual entre personas del mismo sexo entre civiles en Corea del Sur. Sin embargo, el artículo 92,6 de la Ley Criminal Militar castiga la actividad sexual entre hombres con hasta 2 años en prisión. El Código Militar hace más que legislar contra actos sexuales particulares. Institucionaliza la discriminación, refuerza las desventajas sistemáticas de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales y corre el riesgo de incitar o justificar la violencia contra ellos dentro de los militares y en la sociedad. En general, este informe demuestra cómo los soldados experimentan discriminación, intimidación, violencia y aislamiento como resultado directo o indirecto de la criminalización del sexo entre hombres en el Código Militar. Un ex soldado que había estado hace 10 años en el ejército recordó cómo los abusos que había sufrido lo habían llevado a intentar suicidarse. Una noche vi cómo abusaban sexualmente de un soldado. Ante el enojo de este, la persona que estaba abusando de él, que era su superior, comenzó a golpearle encarnecidamente y lo obligó a beber del retrete. Unos días después, el soldado que había sufrido el abuso tomó la decisión de denunciar el incidente y me pidió ayuda.
Cuando el soldado de rango superior se enteró de la posible denuncia, amenazó con propinar una paliza al ex soldado que estaba tratando de ayudar a su víctima. Este superior lo sometió a violencia física y humillación durante 3 horas, en las que le obligó a practicar sexo con la otra víctima que estaba intentando ayudar, mientras que hacía comentarios provocadores como «¿No quieres acostarte con este afeminado?». Muchos soldados contaron que en el ejército se comete violencia sexual contra hombres gays o presuntamente gays. El abuso suele presentarse como un castigo que se impone a los soldados que no son lo suficientemente masculinos, a tenor de señales que incluyen caminar de forma afeminada, tener la piel más clara o hablar en un tono más agudo. Si bien la penalización en virtud del Código Militar está vigente desde la década de 1960, la cuestión cobró relevancia en 2017, después de que las autoridades militares emprendiesen una agresiva investigación para identificar y castigar a los soldados sospechosos de mantener relaciones sexuales con hombres. De los resultados de la investigación, se presentaron cargos contra más de 20 soldados por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo dentro del servicio militar. Jeo Jung-Kim, uno de los soldados contra los que se dirigió la investigación, contó que los investigadores lo coaccionaron para que admitiera que había mantenido relaciones sexuales con hombres. Empezaron preguntándole si conocía a Jun Seo, un exnovio que había roto con él un año antes. Pero esto no es todo. En presencia de Jeo Jung-Kim, los investigadores llamaron a Jun Seo y esto confirmó la relación. Finalmente, Jeo Jung-Kim reconoció que sí era su exnovio al que habían llamado. Luego, lo sometieron a un sinfín de preguntas indiscretas sobre su vida privada. Al final, no le quedó de otra más que admitir que él había infringido el artículo 92,6 del servicio militar de Corea del Sur. El temor a las represalias disuade a muchas víctimas de denunciar la violencia en el ejército, especialmente cuando quienes la cometen son soldados del rango más alto. Esto posibilita la prevalencia de una cultura de impunidad en la que los perpetradores quedan impunes y las víctimas son castigadas. Además de todo esto, si alguno de ellos revela su homosexualidad, es enviado a lo que llaman por los militares un grupo de rehabilitación, donde se trata de eliminar de la mente de los chicos sus preferencias sexuales, como si fuese una enfermedad mental. En conclusión, podemos decir que al penalizar las relaciones sexuales entre hombres en las Fuerzas Armadas, el gobierno de Corea del Sur está vulnerando una amplia gama de derechos humanos, entre ellos el derecho a la intimidad, a la libertad de expresión y a la igualdad y la no discriminación. Actualmente el Tribunal Constitucional de Corea del Sur está considerando de nuevo si la penalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo es constitucional, tras haber resuelto en 3 ocasiones de 2002 que lo es. La penalización de las relaciones entre hombres en las Fuerzas Armadas es una espantosa violación de los derechos humanos. Nadie debe sufrir discriminación ni abusos por ser quien es o amar a quien ama. Corea del Sur debe deshacerse del artículo que ya les mencioné en este video de manera urgente, como primer paso fundamental para poner fin a la estigmatización generalizada que sufren las personas LGBT. Eso es todo por el video de hoy. Una situación algo deprimente que no ha podido ser solucionada luego de 60 años. Sin más, me despido. Espero te haya parecido interesante el video de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita y dejarme tu like y comentario. Claro, si te gustó el video. Muchas gracias y espero que estés bien desde donde sea que me estés escuchando.